Sacramento de la confesión o reconciliación. La reconciliación, antes llamada confesión, consiste en la liberación de los pecados por medio de su admisión y confesión ante un sacerdote quien los perdona en el nombre de Dios. En el contexto de la religión católica, la palabra confesión se refiere a uno de los 7 sacramentos de la Iglesia. El sacramento de la confesión también es llamado reconciliación. Este sacramento consiste en un ritual en el que la persona declara sus pecados a un sacerdote, quien está autorizado y facultado para darle la absolución de los mismos, previa asignación de una penitencia. A partir del momento en que la persona es absuelta, se considera que está en estado de gracia. Por ello, la confesión o reconciliación es recomendada para poder comulgar. Sin embargo, aunque el acto de comulgar puede practicarse a diario si la persona lo desea, no es necesario confesarse siempre que se pretenda hacerlo. Basta con confesarse cada vez que la persona sienta la necesidad. La contrición o dolor de los pecados. El auténtico conocimiento de Dios, Dios de la misericordia y del amor benigno, es una constante e inagotable fuente de conversión. La contrición no es otra cosa sino el dolor del corazón, es decir, el dolor profundo, dolor en lo más íntimo de nuestro ser por el pecado cometido. Como no es tanto un dolor externo, sino del fondo del alma, implica la reorientación total de nuestra vida, un entorno, una conversión a Dios de modo pleno, una ruptura con el pecado. La contrición es parte esencial del sacramento y debe tener 4 condiciones. Primera, es que sea interior. Cuando decimos a Dios, siento haberte ofendido, no es un mero acto de buena educación lo que estamos haciendo, no es la obligada excusa cortés. Debemos poner el corazón junto a nuestras palabras, debemos sentir lo que decimos. Segunda, nuestra contrición debe ser sobrenatural. La razón se basa en el porqué de nuestra contrición. Si nos duele nuestra mentira porque quedó en evidencia la falsedad, ese dolor es natural. Si un niño siente su desobediencia por el miedo al regaño, es dolor natural. Ese dolor natural no tiene nada que ver con Dios, el alma o motivos sobrenaturales. No es que ese dolor sea malo, pero es insuficiente en relación con Dios. El dolor es sobrenatural cuando nace de motivos sobrenaturales, es decir, cuando su porqué se basa en la fe sobre las verdades que Dios ha enseñado. Por ejemplo, Dios nos ha dicho que debemos amarlo sobre todas las cosas y que pecar es negarle ese amor. Nos ha dicho que el pecado es la causa que Jesús muriera en la cruz y que es una ofensa a la bondad infinita de Dios. Nos ha dicho que el pecado es malo en sí mismo, no por sus efectos. Cuando nuestro dolor se basa en estas verdades que Dios ha revelado, es dolor sobrenatural. Se ha elevado por encima de meras consideraciones naturales. Tercera, la contrición ha de ser máxima. Esto significa que nuestro dolor debe ser sumo, es decir, debemos ver el mal moral del pecado como el mayor mal que existe, por encima de cualquier mal físico o meramente natural que pueda ocurrirnos. Significa que cuando decimos a Dios que nos arrepentimos de nuestros pecados, estamos dispuestos, con la ayuda de su gracia, a sufrir cualquier cosa antes que ofenderlo de nuevo. Cuarta, la contrición debe ser universal. Esto significa que debemos arrepentirnos de todos los pecados mortales sin excepción. Un solo pecado mortal nos separaría de Dios y nos privaría de la gracia santificante. O nos dolemos de todos o no podremos recuperar la gracia de Dios. O todos son perdonados o no es ninguno. Si diéramos 4 bofetadas a un amigo, sería ridículo decirle, me arrepiento de 3 de ellas, pero no de la 4ª. Existen diversas fórmulas u oraciones para manifestar nuestro acto de contrición. La más usual y la que más practicamos es el pésame. Pésame, Dios mío, me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido. Pésame por el infierno que merecí, por el cielo que perdí. Pero mucho más me pesa porque pecando ofendí a un Dios tan bueno y tan grande como vos. Antes querría haber muerto que haberte ofendido. Yo propongo firmemente no pecar más y evitar las ocasiones próximas del pecado. Amén.